Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Discapacidad en Acción. Mi nombre es Diego Jonathan Moreno y hoy vamos a hablar de lo que es la comunicación aumentativa y el cómo usar los pictogramas. Vamos a explicar primeramente qué es la comunicación aumentativa y dentro de esto pues vamos a empezar a explicar qué son los pictogramas, cómo se utilizan, todo esto. La razón por la que hoy en Discapacidad en Acción vamos a hablar de esto es porque es quizás uno de los ajustes razonables más importantes que necesitamos las personas que tenemos discapacidad cognitiva. Es un ajuste muy importante que lo usan las personas que tienen alguna dificultad para comunicarse usando el lenguaje, pero que muchas veces no se sabe utilizar de forma adecuada. Entonces ahí vamos a profundizar de todo esto, así que si deseas conocer si esto puede ayudar, beneficiar a tu hijo o a ese familiar que tenga autismo o una discapacidad cognitiva, quédate hasta el final. Entonces vamos con nuestra primera sesión del programa que se llama Aprendamos sobre discapacidad. Aprendamos de la discapacidad. Bueno amigos, y en esta primera parte del programa, primero que todo pues vamos a explicar qué es un SAT, qué son los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, qué es lo que significa esas siglas SAAC. ¿Qué pasa? Primero que todo pues son una forma de expresión diferentes al lenguaje hablado que busca principalmente dos cosas. Primero, aumentar el nivel de expresión, de ahí lo aumentativo, y compensar las dificultades de comunicación que pueda presentar la persona, y ahí es de donde viene lo alternativo. Pasa pues que la comunicación y el lenguaje pues son esenciales para todo ser humano, para relacionarse con los demás, para aprender, disfrutar, participar en la sociedad. Y pues muchas personas con discapacidad cognitiva de alguna manera como que se ven frenadas en este sentido a causa de las dificultades con el lenguaje oral. Por eso es que todas las personas, sean niños, jóvenes, adultos, ancianos, que por alguna razón o no han adquirido o han perdido el nivel de habla suficiente para comunicarse de forma satisfactoria, van a necesitar un sistema de esos. Entonces tenemos que estos sistemas aumentativos alternativos no son útiles no solamente para cuestiones como el autismo, sino también para la parálisis cerebral, la discapacidad intelectual, las enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, el Parkinson, las distrofias musculares, los traumatismos craneoencefálicos, las afasias. Recordemos amigos que hay dos tipos de discapacidad cognitiva. Una es la discapacidad con la que se nace y otra es la que se adquiere. Entonces, los sistemas de comunicación aumentativos no son incompatibles, sino más bien complementan la rehabilitación del habla. Además pueden ayudar a que la persona se pueda comunicar cuando no existe la posibilidad que la persona hable. En algunas personas introducir las edades tempranas pues puede ayudar a que la persona adquiera vocabulario, aprenda habilidades sociales, además de que no hay evidencia científica de que estos sistemas de comunicación inhiban o interfiera la recuperación del habla. Bueno, ahora la pregunta más importante: ¿qué recursos se utilizan? Bueno, la comunicación aumentativa alternativa trabaja con símbolos. Son símbolos gráficos, símbolos como fotografías, dibujos, pictogramas, palabras, letras. También se pueden usar gestos, mímica, signos.
Aunque estos últimos van a requerir también productos de apoyo. Y la idea es que estos sistemas se usan adaptándolo ya sea a la edad y a las habilidades de la persona. Y recordemos que esto de la adaptación es muy importante porque las personas con discapacidad cognitiva pues tienen, habilidades muy dispares. O sea, la discapacidad cognitiva es muy heterogénea. Como apoyo para la comunicación, también se usan recursos tecnológicos, comunicadores del habla artificial. Precisamente una de las aplicaciones que se pueden usar desde tabletas, computadoras, es una aplicación que llama Pictotraductor, que permite que una voz artificial hable por la persona. Pero hay una variedad de ofertas que más adelante vamos a hablar, que se pueden adaptar tanto a personas con movilidad muy reducida. Estas aplicaciones tienen salida de voz, pero no todos son recursos tecnológicos. Hay recursos no tecnológicos, por ejemplo, como tableros de comunicación, libros de comunicación. También hay punteros, teclados adaptados también, claro. Bueno, y para profundizar un poco más, pues vamos a hablar de qué son los sistemas de símbolos. Digamos este sistema de símbolos sería propiamente lo que son los pictogramas. Hay símbolos gestuales, que son símbolos que hacen uso, la mímica, gestos de uso común. También tenemos, algunas señas que usan los lenguajes de señas. Pero ojo, aquí, esto es muy importante, porque el lenguaje de señas no se considera un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, y hay una razón, porque el lenguaje de señas pues constituye un idioma de manera natural. También es un idioma que se adquiere de forma natural. Eso es importante tenerlo en cuenta, amigos, porque hay personas que me han hecho la pregunta de si yo le enseño a mi hijo autista lenguaje de señas, ¿se va a comunicar mejor? Pues la respuesta simple es que no. Porque enseñar lenguaje de señas a una persona autista es como enseñarle alemán o chino mandarín para que se pueda comunicar en español. Entonces es algo que no tiene demasiado sentido. Sin embargo, los pictogramas sí son un refuerzo para el lenguaje. Obviamente los símbolos gestuales pueden ayudar a una persona con lo que es la comprensión de sus emociones, o ayudarla a expresar ciertas emociones también. Entonces por eso es que este sistema de símbolos usa los símbolos gestuales. También están los símbolos gráficos, que abarcan desde dibujo, fotografías. Hay sistemas muy sencillos y sistemas muy complejos donde ya están las letras, las palabras, las frases. Esos sistemas, pueden usarse por personas con movilidad reducida. Ya hablamos de que los pueden usar personas con distintas discapacidades motoras. Están los sistemas pictográficos. Estos ya están más dirigidos a personas que o no están alfabetizadas. Estos sistemas pues tienen la ventaja de que permiten la comunicación en un nivel muy básico. Sirven para personas que tienen niveles cognitivos bajos o están en las etapas iniciales del desarrollo de la comunicación y el lenguaje, y van desde este nivel hasta una comunicación muy rica y avanzada. Aunque claro, nunca llega a tener el mismo grado de complejidad y flexibilidad que tiene la lengua escrita. Y tenemos también los productos para la comunicación, que están los tableros de comunicación, que son productos
de apoyo que consisten en, bueno, son superficies donde se colocan los símbolos. O sea, pueden ser fotografías, pictogramas, letras, palabras que la persona puede indicar al momento de comunicarse. Estos tableros de comunicación pueden utilizarse en un cartel para pegarse en una pared o pueden imprimirse en un libro, ¿sí? Entre varios productos pues están los comunicadores electrónicos. Bueno, que están diseñados, como decíamos antes, para hacer la voz de esta persona. Pero también se pueden usar en tablets, en teléfonos móviles. Hay comunicadores que, bueno, muestran símbolos gráficos a medida que la persona va colocando lo que quiere decir. Generalmente el habla que tiene es una habla sintetizada. Aunque bueno, algunos permiten personalizar la voz también. También pues pasa que, bueno, en España hay una organización llamada Arasat, que es el portal aragonés de la comunicación aumentativa alternativa, y esto se ha vuelto un referente a nivel mundial en este tema. Lo interesante de Arasat es que ellos han creado una enorme cantidad de recursos de apoyo a la comunicación. Cabe decir, los pictogramas que ellos elaboran, las cartillas, todo es de libre acceso. Está bajo licencia Creative Commons, o sea, esto significa que las personas podemos hacer uso directo de estas cartillas, de estos materiales, de los pictogramas. Bueno, siempre y cuando no haya motivo de lucro, claro. Y siempre y cuando, claro, al usar estos materiales, hablemos de los, o sea, demos los créditos a las personas que los hicieron. Entonces, hay varias formas de cómo una persona puede hacer uso de los símbolos. Una es selección directa, que la persona puede señalar, pulsar las teclas directamente con el dedo, con la mirada, para indicar los pictogramas, las letras, palabras que quieren comunicar. Otra es la selección con ratón. O sea, esto es simplemente mover el mouse. Puede ser un mouse convencional, puede ser un mouse adaptado. Hay ratones en forma de joystick, otras en forma de trackpad. Hay ratones que el control es facial, o sea que se pueden controlar con movimientos de la cabeza. Esto es muy útil en personas que tienen ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Hay ratones controlados con la mirada. Lo interesante de esto es que esto permite, aun cuando una persona tenga los movimientos muy limitados, poderse comunicar. Otro sistema es la exploración o barrido dependiente. ¿Esto qué significa? Que en un tablero o un libro de comunicación el interlocutor va a ir señalando los pictogramas uno por uno o en un grupo. O sea, en los tableros de comunicación los pictogramas están organizados en filas y columnas. Entonces la idea es que la persona va señalando uno a uno los símbolos o las letras que quiere comunicar, hasta que la persona indique con un gesto que ha terminado el mensaje. Esos son los sistemas de exploración de barrido dependiente. O sea que el mismo tablero de comunicación tiene el orden en que los pictogramas deben ser leídos. Y está el sistema de barrido independiente. Eso ya es para productos electrónicos. Eso es en el caso de un comunicador. Bueno, o que el computador muestre las diferentes opciones a comunicar. Entonces simplemente es un sistema en que, digamos, la aplicación, el programa, como se llame, va mostrando a la persona que se va a comunicar diferentes opciones. Entonces simplemente va seleccionando lo que quiere decir. Esto, claro está, esos sistemas usan un sistema de frases. Algunos usan un sistema predictivo que permite más o menos predecir lo que la persona quiere decir.
Está no, la selección codificada, en el que cada símbolo o letra tiene un código, por ejemplo un número de 2 o 3 cifras. Entonces simplemente la persona, si quiere mostrar un mensaje, simplemente coloca el código de eso y hace ese símbolo. Entonces, como vemos, amigos, lo interesante de esto es que son diferentes estrategias, hay diferentes apoyos para el acceso, para la comunicación, y lo interesante es que por más restringida que se encuentre la movilidad de una persona, siempre es posible encontrar una solución que, claro está, se adapte a las necesidades, sirva para que esa persona pueda hacer la comunicación así como otras actividades, pueda tener un control del entorno, pueda usar un ordenador. Incluso hay herramientas que sus materiales están en internet. Hay herramientas cuyo material se puede imprimir y llevar según el contexto en que la persona los necesite para comunicarse. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Primero, que los sistemas de comunicación o SAT son simplemente un medio, condición necesaria para que una persona con discapacidad del habla pueda comunicarse, desarrollar sus capacidades, participar del mundo, pero ojo, o sea, nunca esto es suficiente. O sea, no hay que pensar que de pronto llenando la escuela de pictogramas, que poniendo pictogramas en todos lados, la persona va a poder comunicarse, no. Hay que siempre conocer la necesidad de la persona. Es importante entender cómo esa persona percibe el mundo, cómo percibe el contexto, sobre todo cómo es que esa persona atribuye significado a las palabras. Y en esto es muy importante que la herramienta que se vaya a usar se adapte muy bien a la necesidad de la persona. ¿Por qué digo esto, amigos? Porque la herramienta sí puede ser muy buena, puede ser la mejor, pero si no se adapta a las necesidades concretas de esa persona, pues no le va a funcionar. Claro. Entonces, por eso, antes de usar un sistema de comunicación aumentativa alternativo, hay que hacer una evaluación de las capacidades, habilidades, necesidades, deseos de la persona, así como saber qué apoyos, qué demandas, qué restricciones tiene su entorno. O sea, es muy importante conocer el contexto en el que esa persona se mueve para definir qué componentes se van a necesitar, cuál sistema de comunicación va a ser mejor, si es mejor una aplicación, si es mejor un impreso. Claro, la idea es poder seleccionar, o sea, los productos de apoyo según las necesidades. Algunas veces con algunas personas va a tocar seleccionar fotografías concretas, el vocabulario que se va a usar. A veces una herramienta va a tocar adaptarla en varias ocasiones. O sea, a veces puede que una persona haya usado una herramienta durante un tiempo y esa herramienta se queda obsoleta y toca volver a hacer el proceso de adaptación. Y algo muy importante es que la habilitación, la enseñanza debe dirigirse no solamente a la persona, sino a su entorno. Esto debe incluir todos los contextos en que la persona participa o desea participar. Es importante que las personas que trabajan con esta persona conozcan el material que la persona está usando para comunicarse, y esto abarca sobre todo profesionales, familiares, compañeros, amigos. El usar estos sistemas es algo que debe llevarse en entornos educativos, terapéuticos y sobre todo, y muy importante, ambientes naturales. Para una persona que requiera uso de pictogramas, el mejor lugar donde va a aprender a usarlos, donde va a entender mejor sus contextos y todo, es el ambiente natural.
Y bueno, y en muchas situaciones de la vida diaria. La idea es que la persona, digamos, se vea inmersa en un buen ambiente. Que la persona pueda ver que a través de la comunicación, a través del lenguaje puede comunicar cosas interesantes. Y sobre todo que sea la misma persona con discapacidad la que pueda probar las herramientas que está usando para comunicarse. Y nuevamente, como les digo, la preocupación de muchos papás, de muchas personas, de chicos con discapacidad cognitiva, personas que no hablan, no se comunican. Bueno, la comunicación, la preocupación más bien de muchos de ellos es que estos chicos hablen. Y la verdad es que la comunicación es muy importante, pero sobre todo hay que mirar que ellos tengan cosas interesantes para comunicar, que la persona sepa cómo hacerlo, y sobre todo que cuente con interlocutores que quieran escucarles, sepan entenderles, porque o sea, de nada sirve tener un mensaje interesante para comunicar si luego nadie me quiere oír. Y como le digo, la idea no es dejar a la persona en manos del azar, en manos del destino. O sea, no se trata de dejar los pictogramas ahí y esperar a que por ósmosis la persona los entienda, los sepa interpretar. Sino, no. Esto es algo que se debe interpretar, se debe implementar con el grupo de apoyo de esa persona. Entonces, amigos, así hemos llegado a la primera parte de este programa. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, ahora en esta sesión de Rompiendo Barreras, como su nombre le indica, vamos a romper barreras, aunque esta vez no es con un testimonio, sino vamos a hablar de las barreras que hay a la hora de usar los pictogramas y los sistemas de comunicación aumentativos alternativos. Resulta que hay personas que son renuentes a usar este tipo de sistemas, que esperan es que la persona se comunique de alguna manera usando el lenguaje convencional. Esto cobra mucha importancia en condiciones como el autismo, que ya de por sí es una condición bastante compleja. Entonces lo que ha pasado es que se han tejido varios mitos respecto al uso de estos recursos en la comunicación, la interacción social. A veces los padres son un poco temerosos de usarlos debido a algún concepto que ha emitido un profesional, han leído por internet, posiciones de otros padres. Y aquí van algunos de esos mitos. El primero es que los pictogramas son demasiado literales. Bueno, pasa que una persona con discapacidad cognitiva, cuando no comprende el contexto de una situación, pues va a tender a tener la interpretación muy literal. Y claro, no por eso el pictograma lo va a hacer más literal. Simplemente aquí lo que toca hacer es usar los pictogramas para mostrar a la persona que una cosa puede tener varios significados. Una misma cosa se puede interpretar según el contexto. La idea en este caso es ampliar un concepto con diferentes imágenes con un mismo significado y aplicarlo a la cotidianidad. Además de que esto va a ser algo bueno, porque esto pues va a ayudar a la persona a que pueda generalizar y a que pueda adquirir aprendizajes nuevos, no solamente comunicativos sino también académicos. El otro asunto es que limitan la comunicación verbal. O sea, hay personas que creen que por usar estos sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, pues que el chico nunca va a aprender a hablar, que el lenguaje se va a quedar ahí, que él se va a quedar siempre utilizando esto. Y lo cierto es que no. O sea,
Los pictogramas son como el equivalente a las ruedas que se le colocan a los niños en las bicicletas cuando ellos están aprendiendo a andar. Es algo que simplemente es un apoyo, nada más. Recordemos, amigos, que para que una persona pueda comunicarse necesita adquirir vocabulario. Eso es lo primero. Y los pictogramas ayudan precisamente a esto, a que la persona pueda adquirir vocabulario, aprender cosas como el nombre, los objetos, las acciones, los lugares, acciones, verbos. Estos recursos son los recursos que la persona más adelante va a poder usar para contarnos cómo estuvo su día. Y que en los casos de personas no verbales, que por alguna razón el habla está afectada, esto cobra más importancia. Y también por otra razón, porque pues de nada sirve que una persona sepa hablar si luego esa misma persona pues no sabe qué comunicar, o como habíamos dicho antes, no tiene nada interesante que comunicar. El otro mito es que promueven la inflexibilidad. Es cierto que el uso de agendas visuales y todo esto, aparte de ser recursos de comunicación y todo eso, también sirven para estructurar el día de una persona. O sea, para decirle qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo debe hacerlo. Y pues hay personas que tienen como miedo de que entonces esto va a hacer la persona más inflexible. Lo cierto es que todos, en mayor o en menor medida, necesitamos de una estructura en nuestro día a día. Lo cierto es que algunos tienen miedo. He visto papás que en realidad tienen miedo. Tienen miedo de que de pronto, por ver a sus hijos usando pictogramas, no se vean como los otros niños, sean diferentes, y que entonces está eso de que hay que acercarlos a lo normal. En realidad existe la falsa creencia de que si a esta persona le hacemos agendas visuales para todo, o hacemos un horario con pictogramas, vamos a convertir a esta persona en una especie de robot, en una especie de Terminator. Alguien que no admite cambios en su rutina, alguien inflexible. Y en realidad, amigos, es al revés. Cuando una persona no sabe qué hacer en su día a día, cuando una persona no sabe ni qué hora es, y que su discapacidad le impide entender estas cosas, lo más seguro es que esta persona viva con crisis de ansiedad constante. Hay personas con discapacidad cognitiva que una de sus constantes es presentar conductas disruptivas, rabietas, berrinches, y una de las razones más frecuentes por las que esto se produce son por estos problemas precisamente en la comunicación. Entonces, contrario a lo que se piensa, una agenda de estas va a ser algo que le va a permitir a la persona no solamente anticipar un nuevo evento, un cambio, sino que cuando haya que hacer una modificación, la persona pues va a tener una actitud más flexible. El otro mito es que limitan la autonomía. Esto es completamente falso. O sea, si ese joven sabe cómo será su día a día, va a tener mayor autonomía, no se sentirá dependiente de quienes le rodean, porque el chico va a saber qué hacer, va a saber cómo, cuándo tomar una decisión. Las secuencias visuales se convierten en un método exitoso de enseñar habilidades de autonomía, y con habilidades de autonomía me refiero a habilidades como ir al baño, cepillarse los dientes, ordenar su cuarto. Entonces, como vemos, estas herramientas no solamente sirven para que la persona pueda comunicarse, para reforzar la comunicación, sino también para que la misma persona aprenda habilidades sociales, para enseñarle cosas de la vida diaria. El otro mito muy ampliamente difundido es la idea de que, aíslan socialmente. Esto es falso, porque como les digo, cuando una persona
no sabe comunicarse, no tiene herramientas para hacerlo, lo más seguro es que se retraiga. En cambio, cuando la persona sí tiene que comunicar algo, sabe con quién hacerlo, lo más seguro es que lo quiera decir. Y bueno, las personas con discapacidad cognitiva, amigos, no son extraterrestres, son seres humanos también. Entonces son personas que a través de los pictogramas les pueden enseñar cómo mostrar sus emociones, cómo relatar situaciones con tal que les pasó, cómo saludar, cómo agradecer, cómo pedir un favor. Son conductas que, al ser apoyadas por apoyos visuales, se pueden aprender y generalizar más fácilmente. Entonces, contrario a lo que se piensa, esta persona, en lugar de aislarse, va a tener más herramientas, y herramientas cada vez más potentes para poderse comunicar. El sexto punto es que se vuelven dependientes de los pictogramas. Esto nuevamente falso, amigos, porque todos somos dependientes hasta cierto punto de algo, ¿sí? En el aeropuerto, en el centro comercial, en la universidad, en la calle, en todos lados hay pictogramas. Bueno, pictogramas básicos. Necesitamos que alguien o algo nos diga dónde estamos. Tenemos las señales de tránsito también. Son herramientas visuales que hacen la vida más sencilla. Obviamente, pues claro, como les digo, pues va a llegar el momento en que los chicos pues no necesiten este apoyo todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que eliminar estos apoyos de su comprensión particular es limitarlos. El otro mito es que son muy difíciles de crear, que eso es mucho trabajo. Bueno, lo importante es que ya hay herramientas que permiten crearlos. Hay aplicaciones que generan los pictogramas hechos. Ya se pueden descargar de internet, de esta página de Arasat. Hay un sinfín de aplicaciones para tabletas, PC, smartphone, iPads, tablets, bueno. Y muchas de esas aplicaciones son gratuitas, que es lo importante. Entonces, lo importante, amigos, es dejar atrás prejuicios, intentarlos. No tengamos miedo a vernos diferentes. No tengamos miedo a usar estas herramientas, y en ese sentido es que en esta sesión estamos precisamente rompiendo barreras. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de algunos de los problemas que pueden surgir con el uso de los pictogramas. Si bien los pictogramas son una herramienta muy versátil, una herramienta muy flexible, hay que tener cuidado a estos problemas de los que vamos a mencionar, porque si no tienen en cuenta, pues puede que la herramienta no funcione. Pasa que, bueno, mucho se dice que las personas con discapacidad cognitiva son personas muy visuales, que piensan en imágenes. Sin embargo, las características particulares de percepción, sensorialidad pueden a veces representar una dificultad a la hora de sacar provecho de estos recursos. Entonces, el primero de estos problemas, amigos, es la percepción literal. Muchas personas con autismo, cuando no fijamos en una imagen, nuestra tendencia es a percibir detalles concretos de esa imagen, detalles concretos de esto. Esto crea un problema que, digamos, si estamos mirando un pictograma de una persona subiendo unas escaleras, bien podríamos fijarnos en detalles concretos de esa escalera, de pronto en la camisa de esa persona. O sea, podemos fijarnos en detalles muy concretos y podemos tener dificultad para ver el contexto. El problema de esto también es que a veces vamos a generalizar un contexto a partir de un único detalle o de dos. Y esto, el problema que crea es que muchas veces cierto pictograma está diseñado para ser interpretando un contexto, y resulta que el contexto en el que nosotros lo interpretamos no es un contexto apropiado, es un contexto literal. Esta percepción literal es lo que hace que muchas personas con autismo tengan dificultades para generalizar lo que aprenden. O sea, para llevar lo que aprenden de un lugar a otro. Es
Es lo que hace muchas veces que seamos inflexibles en nuestras rutinas, en nuestros rituales. Entonces siempre es importante contextualizar y siempre es importante mostrar a la persona que una cosa puede tener varios significados. Y curiosamente la misma herramienta se puede usar para esto mismo. El otro problema también es aparte de la literalidad, puede pasar que hay pictogramas que están hechos de una manera tan sencilla, con tan pocos detalles, que al pictograma le puede faltar el contexto. O sea, hay ocasiones en que el pictograma por sí solo no da el contexto, y hay personas pues que al ver esos pictogramas los van a interpretar mal. Entonces en este caso lo importante es usar ilustraciones como apoyo. Por ejemplo, si tenemos el cuento de Caperucita Roja, que Caperucita Roja va a la casa de la abuela, bien podríamos representar la frase Caperucita Roja va a la casa de la abuela como una serie de pictogramas, ¿sí? Caperucita va a la casa, o sea, cada palabra es una imagen, pero también podemos representar la escena de forma visual y abajo poner los pictogramas. Esto, desde luego, va a ayudar muchísimo a entender el contexto de esos pictogramas. Hay personas que por sí solas no van a poder en sus mentes generar el contexto o generalizarlo, sino que el mismo pictograma, los mismos recursos visuales que usemos van a tener que ayudarle a esa persona a generar ese contexto. Eso es súper importante porque solamente si la persona logra entender el contexto apropiado, solamente en ese caso es que la persona va a poder lograr interpretar en sí lo que le queramos decir. Y claro, hay que tener en cuenta que en los contextos también hay un significado. A veces puede que la persona, logre entender el contexto pero no entienda el significado. Esto suele pasar porque la persona puede leer los pictogramas por separado o no los lee en el orden que es. Y esto, al sumarlo a la literalidad, puede ser que entender el significado de algo sea un problema. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es con los pictogramas con demasiado detalle. Los pictogramas con demasiado detalle pueden confundir a la persona, pueden crear saturación visual si son demasiado coloridos. Entonces, la forma de lidiar con este problema es mostrar distintos pictogramas con distintos grados de detalle y ver cuál es el que mejor se ajusta a esa persona. Hay personas que si ven demasiados pictogramas a la vez igualmente se pueden saturar, de la misma manera que si un pictograma está lleno de mucho detalle. Con esas personas lo mejor va a ser mostrar los pictogramas por separado. O sea, por ejemplo, un cuento como Pimpón es un muñeco, podríamos mostrarlo todo en una serie de pictogramas. Podríamos mostrar una hoja, el resumen del cuento, toda la hoja llena de pictogramas, o bien podríamos representar escenas concretas. Esto varía mucho la persona. Hay personas que no van a tener problemas con la escena completa del cuento, lo van a entender perfectamente. No van a tener problemas si en la hoja sale 30 o 40 pictogramas, pero hay personas que sí. Hay personas, y con estas pues nos va a tocar en cada hoja contextualizar cada pictograma, mostrar la escena del cuento completa, todo esto. Por eso es que es importante estudiar a la persona primero, para ver de qué manera percibe el mundo, para saber si entiende los contextos en entornos naturales o no. Otra cosa también es que a veces los pictogramas pueden ser muy genéricos. O sea, hay pictogramas genéricos, por ejemplo, para decir vamos a ir al restaurante o vamos a ir al centro comercial. A veces estos pictogramas tienen el problema de que la imagen que usa un restaurante es una imagen demasiado genérica. Entonces la forma de lidiar con este problema es usar imágenes de un centro comercial, de un restaurante que la persona conozca. Por ejemplo, si la persona le gusta ir al centro comercial Cacique, pues hay que mostrarles una imagen de ese centro comercial en concreto.
O si el lugar al que le gusta ir es McDonald's, pues mostrar la imagen de McDonald's. O sea, la idea... Hay personas que van a necesitar que en estas imágenes se usen lugares que la persona conozca, que la persona haya estado. En algunas personas solo así es que ya van a poder interpretar mejor el contexto. Entonces, a lo que voy con esto, con esta serie de problemas que acabo de ilustrar al usar estas aplicaciones, estas herramientas, es que siempre que ustedes vean que están usando una herramienta de estas y la persona con autismo o con discapacidad cognitiva como que no coge, como que no entiende las cosas, hay que probar de otra forma. Hay que enseñar a la persona a generalizar. Hay que entrenar en el uso de los pictogramas. O sea, no solamente sirve reconocer los pictogramas en sí, sino hay que buscar que la persona pueda implementar eso en su vida diaria. Que pueda relacionar todo con lo que la persona conoce. Que pueda trasladar el mundo que está expresando los pictogramas a la vida real. Pero en esto, mucho ojo, hay que hacerlo al ritmo de la persona. Recordemos que a las personas con discapacidad cognitiva les cuesta más tiempo procesar que a las demás personas. Y claro, con algunas va a tocar ir más lenta, va a tocar ir poco a poco. Y mientras vamos haciendo ese proceso hay que irnos asegurando que la persona realmente entiende lo que le estamos explicando, que lo está interpretando correctamente. También es importante que la persona esté motivada, o sea, no podemos ponernos a trabajar con estas herramientas si el niño ha dormido mal, si está cansado o si tiene algún problema médico, algún problema de salud. Claro. O si el chico está inmerso en actividad de ocio, en un tema de interés. Entonces, el éxito, amigos, de usar estas herramientas no radica tanto en que si la persona puede o no, porque son herramientas que son útiles para todos, sino que tiene que ver en las adaptaciones que hagamos, en la constancia como usemos esto, en cómo se tengan en cuenta las necesidades de estas personas. Eso, amigos. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, en esta sesión de qué se está haciendo en discapacidad tenemos un audio de Julie Velasco, donde Julie Velasco nos va a compartir una información que nos viene compartiendo de la Defensa Civil de Bucaramanga, donde nos explica, bueno, de cómo son los planes de emergencia, de cómo las personas con discapacidad pueden prepararse para esto. Entonces, vamos con Julie Velasco. Adelante. Hola, saludamos a los oyentes del programa Discapacidad en Acción. Somos la Defensa Civil Colombiana Junta Ciudad Bonita. Les habla Julie Velasco, voluntaria y perteneciente a la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad. Continuamos hablando con ustedes sobre el tema de planes familiares de emergencia. En el programa anterior, recordemos que reflexionábamos sobre la necesidad de tener un plan de acción para saber qué hacer frente a una emergencia. También revisábamos a través de un test qué tan vulnerable es nuestra vivienda y por qué es importante construir el plan en familia, porque es importante ponernos de acuerdo con nuestro círculo, sea familiar o comunitario, para construir paso a paso. En el programa de hoy seguiremos dando tips y recomendaciones en cada uno de los pasos sugeridos, pero antes de empezar recordemos que es un plan familiar de emergencia. Lo podemos definir como la organización de los miembros de una familia o de los habitantes de una vivienda para identificar y reducir los riesgos que afectan o que pueden llegar a afectar negativamente a sus integrantes, ya sea en su salud física, mental o en el medio ambiente y comunidad en general. ¿En qué consiste este plan? En organizar los preparativos para enfrentar adecuadamente las situaciones de emergencia que se pueden llegar a presentar. ¿Qué debe contener este plan? Las generalidades del grupo familiar con sus características y particularidades. También una clara identificación de los riesgos. Debe contener la implementación de las acciones individuales o colectivas para reducirlo o evitarlo.
Y por último, unos preparativos para tener en cuenta antes, durante y después de una emergencia. Hay que tener presente que para la realización del plan se usan unas plantillas guía, donde se plasman o se registran cada uno de los datos que voy recopilando. Sin embargo, vamos a describir cada paso teniendo en cuenta su importancia y finalidad de este en el plan. De manera general, debemos identificar la familia con los apellidos, la dirección donde se encuentra registrada, donde se encuentra ubicada, el barrio, la localidad o comuna, el número de contacto y la fecha de elaboración del plan. Después de hacer esta pequeña identificación, vamos a desglosar aún más. Y como primer paso, vamos a describir las generalidades de nuestra familia con nuestras particularidades o características de cada uno de los miembros. Entonces, ¿qué características o información debo tener en cuenta de cada uno de los miembros de mi familia? En este paso se puede decir que es de conocimiento. Debemos reunirnos como familia o en el entorno que nos encontremos y llevar un registro. Este registro por lo general es un cuadro donde definimos quiénes somos y vamos especificando los nombres completos de cada uno, el parentesco que hay entre cada uno, si lo estamos haciendo digamos en familia, el parentesco que hay en relación a la persona cabeza de familia, las edades de cada uno, los números de cédula o de identificación, números de celular. También especificamos el grupo sanguíneo que cada uno tiene. Otro dato importante es que se debe plasmar la EPS a la que pertenece y especificar si tiene enfermedades de base, como por ejemplo hipertensión, diabetes, entre otras, o enfermedades también denominadas como enfermedades huérfanas. También se debe especificar si se está tomando medicamentos, qué tipo de medicamentos, qué dosis se está tomando. También debemos plasmar en él si algún miembro presenta alguna discapacidad, qué tipo de discapacidad, si es física, si es discapacidad visual, si es discapacidad auditiva o discapacidad cognitiva, etc. Asimismo, es muy importante especificar por cada miembro si tiene algún tipo de alergia y a qué es alérgico, si a algún alimento, a algún medicamento o a algún animal. Todo esto debe quedar consignado en nuestro cuadro de registro. Claro que si tengo otra particularidad que deseo poner en él, lo puedo hacer. Por ejemplo, si hay mujeres embarazadas o niños lactantes o adultos mayores, todo eso debemos registrarlo. Es bien importante que realicemos esta descripción y que todos conozcamos de todos. De igual manera, debemos contemplar en el plan la existencia de nuestras mascotas y las acciones que debemos tomar con ellas frente a situaciones de emergencia. Recordemos que ellos son parte importante y especial de nuestro círculo. Por eso también debemos que registrar en un cuadro algunas características de nuestras mascotas, como por ejemplo la especie, si es perro, gato, loro, la raza, el nombre que le tenemos a nuestra mascota, si es macho o hembra, la edad de nuestra mascota y si ésta tiene alguna condición médica, si se le está dando alguna medicina y la dosis correspondiente. Asimismo, tener presente si están las vacunas al día. Recordemos que nuestras mascotas hacen parte de nuestra familia y somos responsables de ellas. Oyentes de Discapacidad en Acción, en este primer paso hacemos una descripción de cada uno de los miembros que está realizando el plan. Es bien importante porque de ahí podremos analizar y tomar medidas preventivas en los siguientes pasos que tengo para realizar la construcción del plan. Continuaremos en una próxima emisión del programa hablando sobre la vivienda y nuestro entorno para seguir construyendo nuestro plan familiar de emergencias. Recordemos que debemos saber para prevenir y prevenir para proteger. Hasta la próxima. Listos en paz o emergencia. La frase de la semana. Bueno, ya para finalizar este programa, en la sesión La frase de la semana, pues tenemos una frase bastante interesante. Bueno, que la saqué del IFEDER. Dice: lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Esta frase es interesante porque con las personas con discapacidad, con autismo, ocurre algo bastante interesante, y es que como hay personas que no hablan usando el lenguaje hablado, entonces la gente tiende a pensar que como estas personas no hablan, entonces que no tienen nada que comunicar, no dicen nada, o sea que son una mente vacía, si se puede decir así.
Y resulta que no. Muchas personas no verbales, digámoslo así, que no han desarrollado lenguaje no verbal, son personas que tienen mucho que comunicar. El problema es que no han tenido las herramientas para poder hacerlo. Y por eso es que hoy decidí hacer este episodio hablando, porque esas personas, aunque no hablen de forma verbal, hay muchas cosas que no dicen. Obviamente no te lo van a decir de forma verbal, pero te lo van a decir de otras formas. Te lo van a decir a través de conductas, a través de movimientos, a través de gestos, a través de otras formas. Pasa que estas personas van a crear un estilo, una forma particular de comunicarse. Obviamente que no es universal. Hay personas de estas que crean un lenguaje propio entre su forma particular de comunicarse. Y la comunicación aumentativa permite que nosotros podamos darles a esta persona una herramienta para que puedan comunicarse en nuestro lenguaje. O al menos para que el lenguaje que nosotros hablamos, que hablamos la mayoría de seres humanos, sea un lenguaje más comprensible, más fácil de entender. ¿Por qué les digo esto? Porque el lenguaje es muy complejo, amigos. Tiene reglas muy complejas. Las cosas pueden cambiar de significado. Una cosa puede interpretarse de muchas formas. Esto para una persona con discapacidad cognitiva puede ser un problema. Y que lo que nos viene a mostrar estas herramientas SAT es que definitivamente no hay excusa. O sea, no podemos asumir que porque una persona con autismo no habla, no se comunica, o no le interesan las cosas. Estas herramientas son una forma de podernos acercar a esa voz interior que tienen las personas. Obviamente voz que no es fácil sacar. Entonces, una recomendación que quiero hacer para las personas que les interesan este tipo de herramientas es que siempre mantengan la mente abierta. Con mantener la mente abierta me refiero a que no piensen que porque alguien no puede comunicarse, que porque alguien no ha desarrollado lenguaje verbal, que la persona no tiene nada para comunicar, o que es una persona vacía. Al contrario, traten de ver a través de la conducta de la persona en qué cosas se fija, en qué cosas pone su atención. Traten de analizar en los comportamientos del día a día, desde que la persona se levanta hasta que se acuesta, cómo reacciona la persona ante ciertos estímulos, qué gestos haces, todo esto. Puede que al llevar los pictogramas, estas herramientas, este contexto, encontremos alguna manera de conectar con esa percepción interna de esa persona y podamos lograr incluso que la persona, aun cuando lo que use o a lo que preste atención sea algo simple, como observar por ejemplo el parpadeo de una pantalla, los mismos dibujos animados, puede que la persona pueda decirnos algo más de lo que esta persona logra percibir, pero no logra compartir. Entonces, amigos, siempre es importante que ustedes tengan actitud empática. Imaginen por un momento que ustedes no pudieran hablar, que no pudieran comunicarse, que ustedes quisieran comer, tuvieran sed y no encontraran las palabras para decir tengo sed, tengo hambre. Imaginen que ustedes estuvieran en un problema complejo y que no pudieran comunicarse, no pudieran decir, oye, que necesito ayuda. Imagínense en ese contexto y pónganse a pensar lo que ustedes harían. Pónganse a pensar qué de pronto podría hacer la gente en esa situación. Simplemente hagan de cuenta que ustedes pierden el habla de golpe. Hagan de cuenta que también se les olvida cómo escribir, que lo único que pueden hacer es señalar símbolos. Entonces piensen qué símbolos señalarían cuando tengan hambre, cuando tengan sed.
Sé que este ejercicio que les propongo que hagan es complejo, pero amigos, esta es la mejor manera de que ustedes puedan ponerse en el lugar de una persona con discapacidad cognitiva, con dificultades en la comunicación y el lenguaje. Háganlo, porque solamente haciendo ese tipo de ejercicios como realmente podemos tener empatía con esas personas y ver que muchas cosas que para nosotros no tienen sentido, sí lo tienen y bastante. Para ellos, claro está. Y bueno amigos, no siendo más, los invitamos a que nos sigan en YouTube, en el canal Discapacidad Nación. Recuerden suscribirse a este canal si no desean perderse nada, activen la campanita en todas las notificaciones para que YouTube les avise. Y no siendo más amigos, nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana de Discapacidad Nación. Recuerden dejarnos sus inquietudes, preguntas y demás al correo electrónico discapacidadnacionsantander@hotmail.com, gmail.com. Recuerden que pueden compartirnos sus historias de vida. Si alguna vez quieren venir a este programa a exponer su historia, su caso de vida, o compartirnos algo muy interesante, algo que consideren debe ser tratado, amerita ser tratado en este programa, ese es el lugar. También tienen los comentarios en YouTube. Ahí a través de los comentarios lo pueden hacer también. Y no olviden amigos que este programa de Discapacidad Nación está al servicio de ustedes. Estamos para mostrar las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad. Y no siendo más, quiero mandarles un fuerte abrazo a todos. Feliz fin de semana. O feliz día que escuches esto. Y hasta el próximo video. Chao.